Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este 11º ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública, que en esta ocasión lleva por tema Globalización en Salud Pública. Reciban ustedes de parte de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares, un afectuoso saludo y pues bueno, vamos a proceder a dar inicio a esta videoconferencia del día de hoy. El día de hoy tenemos, como lo he venido mencionando, este año estamos más que de manteles largos, tenemos el tema El camino peligroso del peatón, los atropellamientos como problema de salud pública. En esta ocasión nos acompaña la doctora Marta Cecilia Híjar Medina. Martita. Hola, días. ¿Cómo estás? Buen día. Pues les comento que independientemente de ser investigadora en este instituto, una excelente amiga, una excelente persona, y bueno, por parte de las dos reciban ustedes la bienvenida al día de hoy. Me permiten comentarles que, doy la bienvenida a Monterrey. Como siempre, chicos, muy buen día. ¿Cómo están todos ustedes? Al CENETEC también le mandamos un afectuoso saludo. Y a las personas que nos hacen el favor de conectarse vía Webex por internet, les damos la más cordial bienvenida. Aprovecho también para comentarles de las constancias de participación que ustedes van a recibir vía correo electrónico. Las personas que se conecten por Webex, por internet, no hay necesidad de que nos manden un correo avisándonos que se conectaron, simplemente con haberse inscrito nosotros sabemos el tiempo que tuvieron de permanencia y se les hará llegar su constancia. Las personas que están en sala, sí les voy a agradecer que me hagan llegar un correo con el Excel, un archivo en Excel indicándome la lista de los participantes o también de las personas que vía Webex se juntaron en alguna sala o más de 2 personas en una computadora, pues para también hacerles llegar su constancia. Estas constancias están únicamente una semana vigentes a partir del momento en que ustedes reciben el aviso, por lo que yo les sugiero que las guarden en su computadora y ya posteriormente ustedes las impriman. Por lo general van en formato PDF. Pues vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. Si me otorgan unos momentos, como siempre les comento, hablar de la trayectoria de los ponentes, pues nos llevaríamos un muy buen rato de esta ponencia, así es que únicamente de manera muy rápida voy a comentar algunos datos de la doctora Marta Cecilia Híjar Medina, que el día de hoy nos acompaña. Ella es doctora en Ciencias en Salud Pública, investigadora titular EFE por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, directora del Centro Colaborador de la OMS-OPS en investigación en lesiones por accidentes y violencia, investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha publicado más de 50 artículos y 10 capítulos en libros en el tema de lesiones accidentales e intencionales. Ha dirigido también varias tesis de maestría, doctorado en temas de accidentes y violencia. Forma parte del comité editorial y revisora de varias revistas a nivel internacional en el tema de accidentes y seguridad. Fue también coordinadora general de la 9ª Conferencia Mundial sobre Prevención de Lesiones y Promoción de la Seguridad, realizada en marzo del 2008 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es actualmente la investigadora principal del proyecto piloto del Programa para la Reeducación de Víctimas y Agresores, financiado por la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Como ven, pues no nos queda más que darle nuevamente la bienvenida a la doctora Marta Híjar y adelante con esta presentación. Adelante, Martita. Muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes aquí. Como hemos estado ya algunos años. Y bueno, el tema que me toca presentarles es en relación, tiene que ver con un problema de salud pública muy serio que hemos estado intentando desarrollar en este instituto y actualmente también desde la Fundación Entornos, una organización civil aquí en Cuernavaca. En especial, el tema de los peatones es importante dentro del contexto de los accidentes de tránsito porque
en nuestro país, al igual que en muchos países de ingresos medios y bajos, es uno de los principales problemas dentro de este capítulo de lesiones debidas al tránsito. Cuando pensamos en el peatón y somos conductores de vehículo de motor, pensamos que los peatones son los otros, los que no andan en un vehículo de motor, pero en realidad la mayor parte de nosotros en algún momento del día somos peatones. Sin embargo, en este momento, en esta presentación en especial, me voy a referir a aquel actor que se mueve en la vía pública fundamentalmente caminando o utilizando los medios de transporte público. Entonces, dentro de los problemas de salud pública, en el rubro de los accidentes de tránsito, tenemos el atropellamiento. ¿Qué es el atropellamiento? Para empezar, es un evento en el que hay una interacción de dos actores, un conductor de vehículo de motor y un peatón. Este evento ocurre en la vía pública principalmente, aunque hay algunos eventos que ocurren en otros espacios. En el ámbito de las lesiones, se maneja como que es un evento producto de la transferencia de energía mecánica que produce daños a la salud, que se traducen en lesiones y que en algunos casos pueden llegar a producir la muerte. Y creo que el tema de hoy es cómo los atropellamientos se convierten dentro de los accidentes de tránsito en un problema de salud pública por sí mismos. ¿Qué son las lesiones? O sea, para que nosotros hablemos del problema, tienen que producirse daños a la salud. Por un lado, daños que requieran ser atendidos, que requieran atención médica, que requieran atención prehospitalaria o daños que produzcan la muerte. Entonces, a esto en el ámbito de este tipo de eventos se le llaman lesiones. ¿Qué son las lesiones? Y aquí es importante señalar que solamente podemos hasta este momento medir lo que son las lesiones en el ámbito de lo físico. Es el daño que resulta cuando un cuerpo humano, recibe una transferencia súbita de niveles intolerables de energía. Hay dos tipos de lesiones. Dentro de las primeras se encuentran los atropellamientos, que son las lesiones no intencionales, que les llamamos accidentales, y a lo largo de esta plática ustedes me van a escuchar hablar de lo no intencional, de lesiones no intencionales más que de lo de accidental, que es un término en el que hemos estado trabajando muchísimo por dejar de utilizarlo por las implicaciones que tiene el término per se. Pero bueno, un poco para contextualizar, en el ámbito de las lesiones los atropellamientos se encuentran dentro de las lesiones accidentales o no intencionales. ¿Cuál es el espectro de las lesiones? Para estudiarla, para prevenirlos, para entenderlos, para tratar de establecer medidas para su prevención y control, debemos de entenderlo en tres momentos. Un momento donde hay una exposición, que es el preevento, que este es el que ven ustedes aquí. Lo puse en verde y utilicé los colores del semáforo para que fuera mucho más claro y sobre todo relacionado con el tema. Hay una exposición. ¿Cuántas horas un peatón está expuesto al día a ser atropellado? Este es todo un tema en el ámbito de la epidemiología, que hay muy pocos autores que hayan trabajado sobre el tema de exposición de los peatones. Cuando hay una exposición importante y hay un atropellamiento, existe esta transferencia de energía y entonces se produce la lesión. Entonces pasamos del prevento al evento. O sea, cuando el evento ocurre, existe la posibilidad de que haya lesiones y en ese momento entra al ámbito de salud. Mientras no haya daños a la salud física, que hay en este evento también hay daños a la salud mental que hasta este momento no se les ha dado la importancia que tienen, mientras no haya este daño no entran al ámbito de la salud pública, pero una vez que ocurre la lesión, entran en este campo y pueden pasar de una lesión leve que requiera de ser atendida recibir alguna atención prehospitalaria o en los servicios de urgencia hospitalarios y salir por mejoría, a generar una discapacidad o una secuela hasta la muerte.
donde aquí tenemos ya el color rojo, que sería el post-evento. Todos los eventos accidentales tienen que estudiarse a partir de este espectro que estamos mencionando. Y así, lo que nosotros tendríamos aquí es cómo está relacionado este espectro con los distintos niveles de prevención. La prevención primaria, la secundaria y la terciaria, que desde el punto de vista de salud pública son los espacios en los que tendremos que trabajar desde la prevención hasta el control y la limitación del daño. Entonces hay factores en la exposición que tienen que ver con el huésped, que en este caso el peatón. Hay una serie de factores de riesgo que están ya estudiados, que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con el sexo, o sea, en nuestro país la edad de mayor exposición es la población que está en edad económicamente activa. En otros países son los niños o son los adultos mayores, en nuestro país es esta población. El sexo masculino, precisamente, que tiene que ver con la realización de actividades en espacios públicos. El vector, que sería en este caso la energía mecánica que produce el vehículo de motor contra el cual se choca el cuerpo humano, y que puede ser desde una motocicleta, una bicicleta, que bueno, si no es de motor, sí es de movimiento, y el coche. Puede ser desde todos los diferentes vehículos de motor que existen. El agente, que es la parte de la energía mecánica, que tiene muchísimo que ver con a qué velocidad ocurre el evento, qué tipo de vehículo es el que atropella, y al final viene lo que sería el ambiente social. ¿Cuál es el contexto en el que los peatones se mueven en las ciudades? Aquí me gustaría señalar que el atropellamiento es un evento fundamentalmente urbano, y en el ambiente social determina muchísimo de lo que nosotros podemos hacer en la exposición. El ambiente social incluye también el ambiente físico, de seguridad para los peatones, y que en esto radica muchísimo de la prevención también, que debemos estar considerando desde la perspectiva de la salud pública. Cuando ya hay la transferencia de energía, que se produce la lesión, hay acciones que podemos ir haciendo en cada uno de estos aspectos, que quedan muchísimo más claros en la siguiente diapositiva. Haddon, y aquí solamente para mencionar el autor, Haddon fue el pionero en el estudio de las lesiones desde la perspectiva de salud pública. Y entonces, ¿qué ocurre antes? ¿Qué podemos hacer antes del atropellamiento? Que tiene muchísimo que ver con esto del ambiente social y físico. Bueno, en el caso de las áreas urbanas, mejorar los elementos de seguridad para el peatón, que si vemos dentro del contexto en el que nosotros nos movemos en México, y esto ocurre en muchos países similares a México, el peatón es el último de los actores en ser tomado en cuenta para el diseño del desarrollo urbano de las ciudades. Entonces, los elementos de seguridad para el peatón son los menos comunes en los espacios públicos. Tenemos que también trabajar en la parte de antes, fomentar todo lo que tenga que ver con la reducción de velocidades. Nuevamente volvemos a lo que mencionaba en la diapositiva anterior, a qué velocidad ocurre el evento. Se ha demostrado que vehículos que van a 30 kilómetros por hora en poblaciones pequeñas, como son los menores de edad o los mayores de la población de adultos mayores, pueden llegar a producir daños severos. Entonces, uno de los aspectos que hay que trabajar es reducir la velocidad de los vehículos para evitar que el impacto sea mayor. ¿Qué hacer cuando ocurre el atropellamiento? Tener la posibilidad de recursos de atención prehospitalaria oportunos, suficientes, eficientes para la atención. Aquí quisiera yo llamar la atención a un punto muy importante que desde la salud pública de repente se nos queda por ahí olvidado, y es que
es en este evento atropellamiento, donde una persona que es atropellada no decide a dónde ir, sobre todo cuando hay lesiones severas. Quien decide es el que llama a una ambulancia. Cuando llega la ambulancia, si esta persona es derechohabiente o no derechohabiente, decide a dónde llevarlo. Entonces, esta parte de la necesidad de la atención y de la definición de a dónde ir queda fuera de las manos del peatón. Es más, está dada por la decisión de segundos o terceros, que son los que normalmente proporcionan la atención prehospitalaria. Esto de la atención prehospitalaria es fundamental en el caso del atropellamiento, porque lo que encontramos muchas veces es que esta atención prehospitalaria está desvinculada de lo que es el sector salud y está siendo proporcionada por el sector seguridad pública. A veces no hay la coordinación adecuada y suficiente entre estos ámbitos para que la atención que se da a un peatón sea una atención integral. ¿Qué hacer después de que el atropellamiento ocurra? Ya cuando una persona está siendo atendida en los servicios, bueno, tratar de limitar el daño, tratar de limitar la discapacidad y las secuelas cuando haya daños severos. Aproximadamente en el 50% de los atropellamientos que ocurren en vía pública, el peatón fallece en el lugar. Entonces, realmente tenemos nuestras posibilidades, son de trabajo en la prevención, tendrían que estar siendo en el trabajo de la prevención del evento, que no ocurra el atropellamiento, porque a veces ni con los mejores servicios de atención médica podemos evitar que muchos de estos peatones mueran. ¿Qué hacer en el tema de vehículos si nosotros seguimos en este mismo esquema de esta diapositiva? Bueno, que los vehículos estén en buenas condiciones, que funcionen los frenos, fabricar vehículos. Ya hay compañías que están fabricando vehículos donde estas partes del vehículo, que son los que normalmente golpean al peatón, puedan ser resilientes y el impacto sea menor. Sin embargo, y el daño sea menor también. Sin embargo, hay que recordar que dependiendo de la velocidad del vehículo, a veces el peatón no solamente sufre un golpe, el del vehículo, sino sufre lo que se llama un doble o a veces hasta triple impacto. Primero el impacto que sufre del vehículo, hay peatones que sufren un segundo impacto contra el parabrisas del vehículo y un tercer impacto cuando son expulsados por la misma dinámica de la velocidad del vehículo y caen en la vía pública. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración en términos de la severidad. Cada uno de estos espacios que ustedes ven aquí, ¿qué hacer durante el atropellamiento en términos del vehículo? Después del atropellamiento, en el término del factor humano, ¿cómo podemos nosotros hacer que el peatón a su vez tome medidas que sean de autoprotección? Pero para esto el peatón debe de tener cierto conocimiento, debe de saber de la exposición. Y aquí yo me referiría a un fenómeno que se maneja en las ciencias sociales como el play y el game. El peatón se mueve en un espacio del cual desconoce las reglas del juego. Es como como los niños juegan al fútbol. Saben que hay una portería donde hay que meter la pelota, pero no conocen las reglas del juego. Pasa lo mismo con los peatones. En investigaciones que hemos realizado nos hemos encontrado con que el 90% de los peatones nunca han conducido un vehículo de motor. Todas las señales de tránsito, si no el 100, el 95% de las señales están hechas para los conductores. Entonces el peatón se mueve en un ambiente que desconoce, un ambiente en el que está expuesto y que solamente sabe que tiene que cruzar a la mayor rapidez posible a veces, una gran avenida y a veces con ciertas dificultades, sobre todo las personas que tienen problemas motores. Pero bueno, aquí es muy importante considerar esto a la hora que nosotros decidimos plantear un programa preventivo para atropellamientos. O sea, el peatón normalmente desconoce los reglamentos de tránsito, desconoce las reglas para moverse en un espacio que le es
en donde es absolutamente vulnerable. Aquí tendría que toda esta cuestión que yo ya mencionaba de la edad y el sexo también son factores que van a tener que ver con evitar secuelas y discapacidad y la muerte en el caso de un atropellamiento. Bueno, ¿qué pasa con los problemas como este? ¿Qué diferencias tiene este problema dentro de otros problemas de salud pública? Esto también es importante señalarlo. Este es un problema que cuando produce daños a la salud y hay necesidad de atención médica o hay necesidad de dar un seguimiento en el caso de que alguien fallezca, hay un componente de culpabilidad que no existe en ningún otro problema de salud pública. Entonces hay implicaciones legales en este evento. El periodo de latencia es muy corto. Nosotros pasamos de un estado aparente de salud, de estar viendo ahorita, por ejemplo, esta videoconferencia, o de estar en un salón de clases, o de estar trabajando, o de estar en nuestra casa y salimos y somos atropellados. Entonces pasamos de un estado de aparente de salud a uno de enfermedad, a veces de manera casi inmediata. La percepción de gravedad que se tiene en el caso de lesiones por atropellamiento es mucho más alta de la que se tiene para otros problemas de salud también, porque si hay dolor, si hay sangrado, si hay pérdida del conocimiento, la necesidad de la atención médica es muchísimo mayor. Como ya comentaba yo al inicio de esta plática, hay más de un actor, o sea, no es una cuestión de resolverlo a nivel individual, es un problema en el que dos tienen que ver, entonces hay que trabajar con estas dos poblaciones, hay varios actores. El ámbito de ocurrencia es normalmente la vía pública. No hay ningún otro problema de salud donde nosotros podamos estudiar el ámbito de ocurrencia con mayor detalle como lo es en el caso de los atropellamientos o de las lesiones debidas al tránsito en general. Y entonces este ámbito de ocurrencia define el ámbito de competencia. ¿A quién le toca trabajar en la prevención? Que normalmente la vía pública no es un ámbito de acción de salud. La vía pública es un ámbito de acción del sector transporte, del sector seguridad, incluso a veces hasta del sector educación. Entonces, como frente a cualquier otro problema de salud, este problema en específico tiene sus propias características que hay que tomar en cuenta. Ahora, si nosotros queremos definir cómo estamos en México y en otros países respecto a este problema de salud, bueno, tenemos dos problemas serios que tienen que ver con conceptos y los problemas de codificación. Es nuevamente este problema de salud a diferencia de salud pública, a diferencia de otros, el único que tiene una doble clasificación. Si nosotros queremos estudiar la morbilidad o queremos estudiar las causas de mortalidad. En la morbilidad lo que nosotros tenemos es el tipo de lesión que presenta una persona. Una fractura, una contusión, un traumatismo craneoencefálico, etcétera, una quemadura. Y cuando estudiamos la muerte, en la muerte lo que estudiamos son las causas. Si fue por atropellamiento, si fue que se cayó de un vehículo en movimiento, etcétera. Entonces, las acciones de prevención para prevenir lesiones son unas y para prevenir las causas externas de las lesiones son totalmente diferentes. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, y volviendo al esquema que yo ya les había mostrado, tenemos que empezar a trabajar necesariamente para prevenir las causas externas de las lesiones. Cuando nosotros tenemos un lesionado, ya está en nuestro campo en salud, pero ya está con daño, ya tiene un daño que las acciones que debemos de tomar ahí son totalmente distintas. Existe además en estas causas algo que se ha denominado como el bote de la basura. Si bien nosotros hemos pensado siempre que las lesiones debidas a un accidente son muy fáciles de registrar y de codificar y de llevar una vigilancia epidemiológica mucho más fácil, a veces se convierte en un problema muy serio porque tenemos este bote de la basura que son aquellas lesiones que se ignora si fueron producidas intencionalmente o no intencionalmente, o sea, lesiones accidentales o intencionales. Entonces,
este bote de la basura hay que tenerlo muy en cuenta dentro de las causas externas cuando querramos trabajar y estudiar el fenómeno de los atropellamientos. Además, la otra situación que se presenta son los problemas de información. ¿Cuáles son las fuentes de información? Normalmente nosotros tenemos muy claramente identificadas cuáles son las fuentes para ciertos problemas de salud, si queremos estudiar diabetes, si queremos estudiar cáncer, etc. Sin embargo, en el caso de las lesiones por atropellamiento, las fuentes son múltiples. Tenemos fuentes en la policía, tenemos fuentes en salud cuando ya tenemos lesionados, hay fuentes en transporte, que el sector transporte las tiene, pero también hay un actor que son los seguros privados, donde hay una información que a veces no está disponible. Cada una de estas fuentes a veces da la impresión como si fueran excluyentes, cuando debería de haber un sistema que las unificara y que nos permitiera tener la imagen real de lo que está pasando. Esta multiplicidad de fuentes impide a veces tener la película completa de lo que ocurre con atropellamientos. Esta doble codificación, que es el otro problema de información, que ya yo les mencionaba, lo que es la morbilidad, la mortalidad, que están en dos cajones distintos por la causa externa. Las implicaciones que tienen los accidentes, las implicaciones legales, que son con las que tenemos que estar también trabajando para realmente lograr definir y descartar cuando una lesión fue un atropellamiento y no fue una lesión intencional. Y el uso que se le da a la información. Normalmente pensamos que el uso que le damos a la información pues nos ayuda a hacer estadísticas vitales, a generar sistemas de vigilancia epidemiológica, etc. Esto desde la perspectiva de salud. Pero si vemos todos estos otros sectores que intervienen en este problema, pues tenemos a las aseguradoras que hacen un uso de esta información también. Tenemos a la medicina forense, que también hace un uso diferente, y también se utiliza por estas implicaciones legales para juicios, ¿no? Para el seguimiento de juicios. Y aquí yo siempre hago una pregunta. ¿Cuál es el principal uso que se le da a un certificado de defunción por un atropellamiento? ¿Para qué queremos un certificado de defunción? Los que trabajamos en salud siempre pensamos que son, como ya mencionaba yo, para las estadísticas vitales. Y no es así. Un certificado de defunción se usa para poder enterrar. El primer uso es para poder enterrar a una persona que falleció. Y a veces en ese certificado de defunción, me gustaría que terminando esta sesión ustedes le dieran una repasada, los que no lo conocen, hay un apartado especial para las lesiones de este tipo, donde se dice si fue intencional, si no, ahí están juntas todos los homicidios, las lesiones debidas al tránsito, etc. Entonces, a veces incluso sirve para cobrar un seguro. Y esto hace que la calidad de la información, la suficiencia de la información, a veces tengamos que tomar muy en cuenta todas estas diversificaciones en el uso de la información en el caso de los atropellamientos. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho en el tema de prevención? Bueno, el desarrollo conceptual nos ha llevado a que el tema de los accidentes, que era lo que yo mencionaba hace rato, hemos intentado irlo manejando de manera separada. El ya no hablar de accidentes, sino hablar de lesiones no intencionales, tiene que ver con cuál ha sido este desarrollo. Porque el accidente se ha visto siempre como un evento súbito, involuntario y no prevenible. Cuando hablamos nosotros de lesiones no intencionales, ya le estamos dando una connotación de un evento que se puede prevenir. En el concepto anterior, el análisis siempre era unicausal. ¿Quién tuvo la culpa y quién ejecutó el atropellamiento? La visión era el espacio, o sea, el sitio de ocurrencia era muy pocas veces estudiado. La principal causa siempre se daba al factor humano. La política que se había utilizado era una política pasiva y que iba realmente solamente a solucionar algunos aspectos que tenían que ver con la atención médica.
las acciones eran siempre sectoriales, o sea, ¿qué hacía salud y qué hacía transporte? Cada quien por su lado. Salud atendía a los lesionados y enterraba a los muertos, y el sector transporte todos los años a las vías, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos nosotros un modelo tradicional curativo de muy corto plazo. El manejo ya hacia lo que son lesiones no intencionales nos lleva realmente a considerarlo como un evento que se puede prevenir, donde hay múltiples causas, como yo ya les mencioné, con base a este esquema de Haddon, donde el sitio concreto del evento dice mucho de lo que podemos hacer en términos de prevención, donde dentro de las principales causas están los aspectos sociales, físicos y los culturales. Y no me quiero aquí por ninguna causa detener en el aspecto de la educación. Siempre todo lo hemos tratado de resolver a partir de decir que el problema de los atropellamientos o el problema de las lesiones debidas al tránsito en general se deben a una falta de cultura o de educación vial. No es tan simple, no es algo tan simple como eso. Ojalá fuera eso. Esta nueva aproximación de estudiar las lesiones por atropellamiento nos lleva realmente a esquemas en el que podemos aplicar intervenciones de muy bajo costo y de gran impacto económico y social. Necesariamente las acciones son intersectoriales, tienen que ser intersectoriales para la prevención de los atropellamientos y generar a partir de todo este nuevo marco conceptual el desarrollo de un modelo preventivo de muy largo plazo. ¿Cuál es el estado actual en términos de prevención? Bueno, es un problema multifactorial. Hay confusiones y nosotros tratamos de hacer una síntesis de lo que les he dicho hasta ahorita. Hay una confusión entre el mecanismo, si es accidental o intencional, y las consecuencias que son las lesiones. Hay una falta de coordinación entre los sectores que pueden actuar sobre los mecanismos y el que actúa sobre las consecuencias, y hay una vulnerabilidad de la población. Este es un evento tan cotidiano que no lo vemos, que no nos sentimos en peligro de sufrirlo, que pensamos que les pasa a otros y no a nosotros. Recuerden que hay dos actores, y si bien en algunos casos podemos nosotros evitar el atropellamiento, a lo mejor lo que no podemos evitar es atropellar a alguien. Y créanme que esto es igual de serio que el ser atropellado, en términos de las secuelas a la salud mental que deja en una persona que atropella a un peatón. Ahora, ¿cuál es el panorama mundial? O sea, en los informes, hay un informe mundial de la OMS que también les recomiendo que accesen en términos de seguridad vial. Hay más de 5 millones de muertes reportan que más de 5 millones de muertes ocurren anualmente a nivel mundial por las lesiones debidas al tránsito. Dentro de estas están los atropellamientos, o sea, esto es por todas las lesiones. Las lesiones en general, tanto las que se generan por lo intencional como por lo no intencional, constituyen el 9% de las muertes por todas las causas a nivel mundial. Si nosotros sumamos las muertes que ocurren por VIH, por malaria y por tuberculosis, son menos que las que ocurren por lesiones debidas al tránsito. 8 de las 15 principales causas de muerte en población joven, de 15 a 29 años, son debidas a lesiones que ocurren por accidentes de tránsito y por lesiones intencionales y no intencionales. Entonces, ahí la importancia de estudiar la magnitud del fenómeno en cada uno de nuestros contextos en los que trabajamos. Son la primer causa, las lesiones debidas al tránsito, son la primer causa de muerte en niños y adultos jóvenes. Alrededor de 1.2 millones de personas mueren cada año debido a lesiones solamente por esta causa. Acuérdense que hace rato eran por todas las lesiones, solamente por esta causa. Y cerca de 50 millones más son lesionados o quedan discapacitados. Los peatones, los adultos mayores, los ciclistas y los motociclistas son los más vulnerables de sufrir lesiones debidas al tránsito. Si nosotros lo estudiamos como un fenómeno en términos de muerte, ese sería el problema. Si lo estudiamos como un fenómeno que produce lesiones y no la muerte,
Aproximadamente el 30% de la consulta a los servicios de urgencia hospitalaria se deben a lesiones debidas al tránsito. Del porcentaje de lesiones y del total de personas que llegan lesionadas a los servicios de urgencia, aproximadamente el 25% requieren de hospitalización. Entonces, la carga para los servicios de salud es muy importante por este tipo de problema de salud pública. Ahora, representan ya específicamente los atropellamientos entre el 40 y el 75% de las lesiones causadas por el tránsito a nivel mundial. Esto varía por país, varía por región, varía por ciudad, incluso en nuestro país. Si nos ponemos a ver el problema de los atropellamientos en las principales ciudades, hay variaciones en este componente. En los países en vías de desarrollo o, como se ha dado en mencionar, a nuestros países de ingresos medios y bajos, el actor que más se lesiona en lesiones debidas al tránsito son los peatones. Los afectados son menores de 45 años de edad, como ya yo les mencionaba, que se encuentran en esta etapa productiva, son jefes de hogar, con todas las repercusiones que esto tiene, que generan una ausencia de gran impacto en la población y en sus familias. Hay grupos vulnerables muy específicos en determinados contextos, que son los ancianos y menores, que yo ya les había mencionado, pero fundamentalmente se presentan en población de ingresos bajos. O sea, nuevamente, como muchos problemas de salud pública, este problema también afecta a la población de escasos recursos. En países de ingresos medios y bajos, ¿cómo funciona? ¿Cómo se da la dinámica de esta vía pública? Bueno, hay una mezcla de usuarios, desde los peatones, los ciclistas, los motociclistas, y aquí yo solamente llamo la atención en los motociclistas, que están siendo un nuevo actor con el que vamos a empezar a tener problemas en un futuro no muy lejano en nuestro país, donde ya en algunos países de América Latina ya tienen problemas muy serios con este actor. En donde se observa que los atropellamientos dentro de las lesiones debidas al tránsito son los que generan mayor letalidad, severidad y discapacidad. Y los sobrevivientes de este fenómeno, de este tipo de lesiones, requieren de mayor atención médica y constituyen una severa carga de la enfermedad para los servicios de salud. Ahora, ¿cómo andamos en nuestra región? Aquí pueden ver ustedes la tasa de mortalidad por tránsito vial ajustada según subregión en las Américas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de México, que está por arriba de la media regional, que es de 15.82 por 100,000 habitantes. En México la tiene por arriba de 20 por 100,000 habitantes, incluso hay estados de la República y hay países dentro de la región que están muy por encima, están cerca de los 28 por 100,000 habitantes. Pero si nosotros, esto es en general la tasa por todas las lesiones debidas al tránsito, y aquí es donde es muy importante tener claro cuáles son las diferencias adentro de esta tasa en la región. Y así vemos, por ejemplo, que hay regiones, subregiones en las Américas, donde los atropellamientos llegan a constituir más del 40% de las muertes, de las lesiones debidas al tránsito, juntando por ciclistas, motociclistas y ocupantes de vehículo de motor. En el área donde México se encuentra, más o menos el 32% de las muertes que son debidas al tránsito se concentran en peatones. Y ustedes pueden ver cómo varía esto en cada una de las subregiones, pero en buena parte de ellas los peatones son un actor muy importante que hay que empezar a tomar en consideración en temas de prevención en salud pública.
Ahora, ¿qué pasa en el caso específico de México? Son la primera causa de muerte accidental en zonas urbanas, en grandes ciudades, como el Distrito Federal. Los atropellamientos son la primera causa de muerte. Afectan de manera diferenciada a población de ingresos bajos y a jefes de familia. Han estado dentro de las 3 primeras causas de muerte en hombres y en quinto en mujeres, de muerte general. Y por cada muerte hay 33 personas atropelladas que no fallecen, pero que requieren de atención médica especializada. Hay algunas diferencias por estado de la República, sin embargo, los atropellamientos tienen un lugar ya especial en nuestros estados, y si lo hacemos un análisis a nivel de principales ciudades de los estados, vamos a encontrar que ya tenemos un problema muy serio con este tipo de eventos. Y sin embargo, ¿qué hemos hecho desde la salud pública? Bueno, es un problema que ha sido muy poco estudiado. Hay muy pocos investigadores que hayan estudiado este problema en nuestro país e incluso en nuestra región de las Américas, en nuestros países de ingresos medios y bajos. El grueso de las intervenciones se han orientado para prevención de lesiones debidas al tránsito, se han orientado al conductor, porque hemos importado muchas de esas intervenciones y hemos hecho casi nada en el tema de peatones. Es necesario que realicemos investigaciones mucho más rigurosas que estén orientadas a proteger al peatón en nuestros países. Ahora, ¿cuáles son los tipos de intervenciones que se recomiendan para esto? Perdón, pero la diapositiva está bastante mala y no me di cuenta antes de pasárselas, pero bueno, se las voy a leer un poquito. Los tipos de intervención en este tema se dividen en 5 áreas. Lo que es la legislación, que es un tema fundamental. En México tenemos muy buena legislación, lo que no tenemos es la aplicación de la ley, cómo establece la legislación. En el tema de la ingeniería, por lo que yo ya les comentaba, debemos de tener espacios seguros para los peatones y para los conductores también. En el tema de impuestos, subsidios, es cómo el hecho de que nosotros coloquemos semáforos peatonales o que logremos que haya semáforos peatonales en zonas, en intersecciones riesgosas, pueden ser utilizadas para disminuir el pago de impuestos en determinados sectores. Cómo debemos de trabajar muchísimo más en tener datos confiables, suficientes, de calidad, para realmente tener idea de qué está pasando en nuestro entorno en el tema de atropellamientos. Y la investigación. La investigación, pero ya la investigación aplicada. Mi recomendación sería, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos qué está pasando, incluso en contextos diferenciados en México. Ahora lo que tenemos que hacer es intervenciones, probar qué intervenciones sí pueden funcionar en cada uno de nuestros contextos. Y aquí yo solamente les voy a poner un ejemplo de lo que les mencionaba de la legislación, y me gustaría que quitaran mi foto de la diapo, porque el tema es que vayamos viendo juntos el lado izquierdo con el lado derecho. Perdón, discúlpenme. En este artículo 125 del reglamento, para empezar, el reglamento de tránsito trae un apartado para peatones. Yo quisiera saber si los que me están escuchando, si los que me están escuchando conocen el reglamento de tránsito de su ciudad, si lo traen en su coche, que normalmente cuando somos conductores se supone que deberíamos de conocer el reglamento, por un lado para saber cuáles son nuestras obligaciones, pero también para saber cuáles son nuestros derechos. Bueno, quiero decirles que revisando el reglamento de tránsito del Estado de Morelos, yo me encuentro con un apartado para peatones. Yo no sé si haya
digo, si dudo que todos los conductores de vehículo conozcamos y tengamos el reglamento, mucho más dudo que un peatón que se mueve normalmente como peatón en la vía pública sepa que hay un reglamento en donde están determinadas algunas obligaciones para ellos, ¿no? Y algunos derechos. Bueno, el artículo 125 del reglamento dice que los peatones deberán abstenerse de invadir la vía de rodamiento para ofrecer mercancías, servicios o practicar la mendicidad. Y yo hago esta observación. Bueno, los vendedores ambulantes y los limosneros, al menos en esta ciudad de Cuernavaca, forman parte del paisaje urbano. No sé qué ocurra en otras ciudades, pero si esto está prohibido, no se está cumpliendo con este reglamento. El artículo 126, y esto me parece a mí un poco tragicómico, y yo los invitaría a que ustedes revisen su reglamento. Dice, los peatones observarán las reglas siguientes. Cuando no existan aceras, o banquetas en las vías públicas, deberán transitar por el acotamiento. O sea, digo, si no hay banqueta no hay acotamiento, discúlpenme, pero en las vías públicas de las zonas urbanas no hay acotamientos. Y si no hay banqueta, aquí dice que debe transitar por el acotamiento, o en su defecto, por la orilla de la vía, con el tráfico de frente. O sea que, ¿en dónde está la obligación del Estado de construir esos espacios que separan al peatón de la vía pública, que son las banquetas, que es la intervención básica, fundamental para la prevención de atropellamientos? Y entonces planteamos en un reglamento que maneja la obligatoriedad de cumplimiento por parte de las autoridades, que lo que tiene que hacer el peatón para evitar ser atropellado es orillarse, ¿no? Orillarse a la orilla, cuando no haya banquetas. O sea, esto, créanme que es una verdadera vergüenza, que esté planteado como tal en un reglamento, y yo les pediría que ustedes buscaran lo mismo en el de ustedes, en el que ustedes tengan acceso. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de intervenciones? Yo les voy a mostrar algunas de ellas que han sido de las más sugeridas y de las que se ha probado su impacto. Hay tanto intervenciones a nivel individual, como a nivel del vehículo, como a nivel medio ambiente. Nuevamente aquí, yo sí quisiera que en el caso de los atropellamientos y en el caso en general de las lesiones, muchas de las intervenciones van hacia el plano individual. Creo que tenemos que irnos moviendo de ese esquema y tenemos que irnos moviendo de ese modelo. No es ahí, no es por ahí por donde nosotros, o sea, viendo la legislación que hay, viendo los espacios inseguros por los que nos movemos, no podemos dejarle al individuo o al conductor o al peatón la responsabilidad de la ocurrencia. Entonces, yo voy muchísimo más por las medidas de seguridad, de tener un ambiente seguro físico, en donde todas estas intervenciones que tienen que ver con la reducción de la velocidad de los vehículos de motor reportan descensos en las lesiones por atropellamientos entre el 25 y el 75% de los lugares donde se han aplicado. Ahorita actualmente tenemos una intervención de este tipo en Cuernavaca, la estamos evaluando. Ha habido un 11% con este tipo de intervenciones en lesiones en áreas de intervención respecto a áreas de control cuando se han hecho las pruebas a través de diseños cuasi experimentales la mayor parte de las veces. Y la colocación de bandas sonoras, que en algunas ciudades ya hay, estas bandas sonoras para las personas que tienen reducida su visión, han demostrado reducir un 35% de los choques y un 55% de las defunciones en el caso de atropellamientos. Otro tipo de intervenciones han sido la separación de exposición entre vehículos y peatones, que yo les decía, la colocación de banquetas ha sido la intervención por sine qua non como elemental para la prevención de atropellamientos. En algunos lugares se han utilizado los puentes peatonales
Sin embargo, los puentes peatonales, existe evidencia de que han generado la ocurrencia de más atropellamientos debajo de estos puentes peatonales. La principal razón ha sido que ante la presencia de un puente peatonal, el conductor se confía de que el peatón forzosamente va a ir por el puente y va a velocidades mayores. Entonces, el peatón toma la decisión, el peatón sabe que el puente peatonal lo debe utilizar, pero cambia el riesgo de a veces lo que pasa arriba en los puentes por el riesgo de ser atropellado. Entonces, hay medidas que pueden tener un impacto negativo o no esperado, como es el caso de los puentes peatonales. Esta separación, los semáforos para peatones han tenido un éxito también, en donde se ha observado que ha ayudado a la reducción de lesiones en bicicletas y en atropellamientos hasta en un 37%. Otras de las intervenciones tienen que ver con las horas en donde ocurren los atropellamientos más severos, que es normalmente en la noche, porque los vehículos van a mayor velocidad. Se observa que el hecho de haber aumentado la visibilidad del peatón, ya sea poniendo pasos peatonales a nivel de la banqueta que hagan que el peatón sea visible, poniendo alumbrado público en las zonas por donde cruza el peatón, etcétera, han disminuido un 59% los atropellamientos. El hecho de que de verdad aumentemos esta visibilidad y la iluminación de las zonas de riesgo ha producido tanto de día como de noche una reducción en los atropellamientos entre el 57 y el 21% en las áreas, diversas áreas donde se han aplicado. ¿Cuáles son las intervenciones exitosas? Bueno, la clasificación de la red vial y control de velocidad en zonas urbanas que mencionábamos, el control de niveles de alcohol en sangre, porque déjenme decirles que el 70% de los peatones atropellados durante la noche van bajo los efectos del alcohol. Nosotros usamos el alcoholímetro para los conductores, tal vez tengamos que empezar a emplear el alcoholímetro también con los peatones, sobre todo los que van saliendo de zonas de bares, etcétera. Las luces de circulación diurna en vehículos también ayudan, son más visibles para los peatones, entonces han sido una de las intervenciones con un porcentaje de impacto más reducido, pero sin embargo han favorecido una reducción en esto. Yo ahorita les voy a presentar el resultado de una investigación, no sé cómo andamos de tiempo, ¿sí? Los resultados de una investigación que hicimos en la Ciudad de México, un poco para ilustrarles el impacto de una de estas medidas de intervención que son los puentes peatonales. Esto lo hicimos en el año 2000 en la Ciudad de México, ya hace mucho tiempo, yo creo que ya tendríamos que empezar a hacer otro estudio ahí, pero bueno, nosotros hicimos un estudio para ver el impacto de los puentes peatonales en la gravedad de las lesiones. Y ¿cuál fue la justificación? Bueno, que los atropellamientos ocurren normalmente en grandes avenidas, cerca de puentes peatonales, cerca de la residencia de trabajo, en fines de semana, horas de la noche, en hombres en edad productiva. O sea, si nosotros pudiéramos ir identificando cada una de estas cosas, esta sería lo que nosotros observamos en el problema de los atropellamientos y su relación con puentes peatonales. La imagen es muy desalentadora, porque déjenme decirles que en muchas ciudades los puentes peatonales han proliferado como la intervención para disminuir este problema. Y quiero decirles que en general la Ciudad de México tiene más de 600 puentes peatonales, de los cuales se utiliza el 10%. Son estructuras muy costosas y que no hay una vigilancia y no hay una introducción de estas nuevas medidas hacia la población usuaria. Entonces en algunos casos son útiles, aunque en la mayor parte están mal ubicados, son inseguros. En la Ciudad de México lo que se ha observado es una alta incidencia de robos
arriba de los puentes, por lo cual la población ya no los quiere usar. Muchos nunca lo usan, o si lo usan, lo hacen ocasionalmente. Entonces nosotros hicimos un estudio en el cual nos aproximamos a partir de 3 metodologías: lo que es la ingeniería urbana, lo que es la geografía humana y lo que fue la salud pública. En la ingeniería urbana, lo que nosotros nos propusimos fue identificar, ubicar y caracterizar los puentes peatonales. Estudiamos los aforos, evaluamos las condiciones de una muestra representativa de 102 puentes peatonales en la Ciudad de México, y déjenme decirles que más del 70% no cubría con los mínimos de seguridad. En la geografía humana hicimos un estudio muy profundo para analizar la relación espacial entre personas atropelladas y la localización de los puentes peatonales. Hicimos una georreferenciación para ponerles a esos puentes peatonales como una categoría de puente seguro, menos seguro, inseguro, etcétera, a partir de donde estaban ocurriendo los eventos. Y desde la salud pública lo que hizo fue una encuesta a usuarios y a no usuarios de puentes para conocer los motivos de uso o de no uso de estos puentes peatonales. Normalmente se ha pensado que el peatón no los usa por flojo, ¿no? O porque no sabe, o porque no se le da la gana. Hay motivos de peso por los cuales la población no los usa, y es importante tenerlos en cuenta. Y uno de ellos, creo yo que una de las razones importantes del no uso es que los puentes se colocan con una lógica de ingeniería, no con una lógica de uso por parte de los que lo tienen que utilizar. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en los puentes peatonales? Pues el 67% de los puentes se encuentran en avenidas donde los vehículos circulan a velocidades entre los 70 y los 110 kilómetros por hora. Imagínense un peatón atropellado a esta velocidad. El 60% tienen un mal mantenimiento. Aproximadamente este porcentaje también tienen un deficiente sistema de iluminación, sobre todo para en la noche, son de muy alto riesgo. Tienen basura, diferentes tipos de obstáculos, y el tiempo promedio que le lleva a un peatón cruzar por debajo es de 38 segundos, contra 3 minutos que significa subir, cruzar el puente y bajar por el otro lado. Entonces, el peatón toma el riesgo. Esto se llama intercambio de riesgos en la teoría social. No es una falta de conocimiento de para qué están ahí, sino porque se toma de cambiar un riesgo por otro. Les preguntamos a los peatones cuáles eran sus propuestas para fomentar el uso de los puentes peatonales. Y bueno, la primera fue la vigilancia y la seguridad de los puentes. Esto implicaría para las autoridades tener un actor ahí que esté vigilando los puentes, ¿no? La colocación de separadores que eviten que la población pueda pasar por debajo. El alumbrado y el mantenimiento. El tener rampas para aquellos que no pueden o requieren ese tipo de estructura para subir el puente. Nos encontramos con puentes de más de 4 pisos de altos en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué opinan los usuarios de los puentes y los no usuarios? Se aplicaron 2.533 entrevistas. La prevalencia de no uso de los puentes fue de un poquito más del 50%, y el 70% de los entrevistados tenían entre 15 y 44 años, o sea, era población joven y población en edad productiva. Más hombres que mujeres, y el 94% usaba algún medio de transporte público, o sea, se movían fundamentalmente como peatones y en el transporte público. Los motivos de uso que ellos reportaron son más seguros y no hay otra forma de cruzar. O sea, nuevamente volvemos al hecho de que si nosotros ponemos algún tipo de barrera para evitar que se crucen por debajo, pudiera ser una buena medida, pero creo que la mejor medida es dejar de usar puentes peatonales y poner estructuras muchísimo más amables para el peatón, para que puedan cruzar de manera segura. ¿Y cuáles fueron los motivos de no uso? Son inseguros. Es esta inseguridad de
que se está dando ya en muchos puentes peatonales en la Ciudad de México. Espero que no esté ocurriendo lo mismo en otras ciudades del país o en otros contextos de la América Latina. Y el hecho de tener la posibilidad de cruzar por debajo. Ahora, desde el punto de vista de la geografía humana, nosotros pudimos generar mapas donde tenemos puentes peatonales donde cercanos a zonas de atropellamientos, donde tenemos también puentes peatonales donde no hay atropellamientos cerca y donde tenemos atropellamientos y no hay puentes peatonales. Esto habla de 3 acciones diferenciadas que podríamos nosotros seguir, y una de ellas es, en primer lugar, en el caso de la Ciudad de México, que fue donde se hizo este estudio, decir, bueno, ¿cuál es el éxito de aquellos puentes que sí se usan en donde no están habiendo atropellamientos? ¿Qué está pasando en aquellos que, a pesar de que se usen, siguen ocurriendo atropellamientos debajo? Y el estudiar el fenómeno aislado de los atropellamientos donde no hay cercano un puente peatonal. Entonces, estos patrones de visualización territorial del atropellamiento son muy útiles para la definición de medidas de prevención. Bueno, este cuadro está un poco cargado, pero la idea era ver en qué delegación. La Ciudad de México tiene 16 delegaciones políticas, en qué delegación están ocurriendo más, en qué tipo de vialidades, si es un eje vial, si es una vialidad terciaria, si es un viaducto, etcétera. Esto también ilustra mucho sobre qué podemos hacer. Bueno, las conclusiones de este estudio fueron que el conocimiento de estos patrones espaciales constituyen una herramienta valiosa para programar propuestas preventivas tendientes a mejorar la seguridad de los peatones en zonas de alto riesgo, reflexionar sobre la utilidad de estos puentes peatonales y considerar las propuestas de los usuarios para implementación de nuevas medidas de prevención. ¿Cuáles serían las conclusiones en general para el tema de los atropellamientos? Bueno, del resultado también de investigaciones es que la mayoría de los peatones son personas que tienen poca o nula experiencia en el manejo. Les comentaba yo que el 90% de los atropellados que entrevistamos en otra investigación nunca han manejado. El diseño urbano y vial está pensado para el automóvil. Como son los tiempos de duración de semáforos, se piensa más en agilizar la vialidad que en darles el tiempo suficiente a los peatones para cruzar. La ausencia de banquetas, anchos de calle con tiempo de cruce no acorde con la velocidad de circulación de personas vulnerables y una señalización peatonal inexistente o inconsistente. ¿Por qué debemos actuar? Bueno, las proyecciones del peso de la enfermedad, aquí me detengo un poquito. El peso de la enfermedad se construye a partir de un problema de salud que, a partir de las muertes que genera, a partir de los daños a la salud que genera, como en este caso los que no se mueren y que requieren de atención hospitalaria, de que tienen secuelas o que se quedan con discapacidad, y esto con esto se hace como un paquetito, ¿no?, para entender mejor el peso de la enfermedad. Y en las lesiones de vía SAT ocupaban el 9º lugar para el año 2000 y se espera que para el 2030 las lesiones debidas al tránsito pasen al 3er lugar como peso de la enfermedad a nivel mundial. Solamente mencionaría la utilidad de algunas técnicas de análisis y metodologías de investigación en lesiones que comparto con ustedes, que es, bueno, ya vimos el uso de la ingeniería de transporte, de la geografía humana, o sea, el mapeo. Este es el mapa de la Ciudad de México, donde pueden ver ustedes en los puntos rojos las zonas de concentración de alta prevalencia de muertes por atropellamiento. Pero también lo podemos hacer, se puede hacer un análisis a nivel municipal. Aquí tenemos el estado de Nuevo León, con algunas zonas, con algunos municipios de mayor riesgo. Creo que están nuestros colegas de Nuevo León viendo la
presentación, bueno, esto es algo de lo que podría estarse haciendo, y al interior de los municipios, cuáles son las zonas de mayor riesgo. Ahora, si yo quisiera resumir algo de esta charla que hemos tenido el día de hoy, es por qué estamos así, por qué este problema está en las condiciones en las que está actualmente, con esta perspectiva de convertirse cada vez más en un problema de salud pública de mayor envergadura, porque ya lo es, y tiene que ver con el modelo de lo que es la seguridad vial. Oímos mucho de seguridad vial, estamos en la década por la seguridad vial, sin embargo el modelo que hemos utilizado, creo yo, que ha sido desde una perspectiva muy tradicional. O sea, todo lo que hemos hecho va a este enfoque tradicional que plantea que todas las intervenciones deben de garantizar la circulación del tránsito, nuevamente los vehículos de motor, que se deben de utilizar los conocimientos, o sea, la ley, el reglamento, las disposiciones legales, que ya vimos en qué condiciones están hechas, y debemos de esperar que los individuos mejoren su conducta, su comportamiento. Estamos así en México y en muchos de nuestros países porque este es el modelo que hemos usado y nos tenemos que empezar a mover observando el fenómeno a futuro. Tenemos que utilizar un modelo moderno e integral, que tenemos que plantear que la seguridad vial tiene que estar basada en medidas de diseño urbano, diseñadas para garantizar y asegurar la coexistencia pacífica, segura de todos los actores de la vía pública. Dejemos de pensar solamente en los vehículos, tenemos que pensar en todos y lograr recuperar el carácter social de las calles. En la medida en que nosotros nos movamos hacia este concepto, creo que tendremos posibilidades de prevenir y de trabajar. Y no olvidar nunca los contextos en los que nosotros nos movemos. No son los mismos, tenemos características muy especiales. Nos hemos de verdad acostumbrado a vivir en un ambiente de inseguridad en la vía pública, no sin tocar el tema de la seguridad social y de la seguridad en otro ambiente. Nada más para transitar, vivimos en ambientes inseguros. ¿Y cuáles serían los retos? El reto es cambiar el paradigma de la movilidad urbana que tenemos actualmente. No respetamos al peatón. Lo que enseñamos es cada vez fomentamos más el uso del vehículo de motor, con todas las consecuencias que esto tiene. Si nosotros realmente tomamos este nuevo modelo de seguridad vial, enfrentamos estos retos para cambiar el paradigma de la movilidad urbana, el problema de las lesiones debidas al tránsito va a tener un impacto, va a tener un descenso verdaderamente importante si queremos trabajar en este tema. Si no, seguiremos haciendo más de lo mismo. ¿Cuáles serían las conclusiones finales de esta presentación? Bueno, hay que reconocer que el problema de los atropellamientos es un problema urgente de salud pública y que se tiene que enfrentar desde una acción multisectorial. Solos no podemos. No puede ser solo salud, no puede ser solo transporte, no puede ser solo seguridad pública. Tenemos que trabajar juntos. Hay que fortalecer la capacidad de los gobiernos para garantizar e impulsar la movilidad de una forma segura, pero sobre todo equitativa y sustentable para todos y cada uno de los que nos movemos en la vía pública. Y hay que aceptar que el problema de los atropellamientos participan estos dos actores y tenemos que trabajar con los dos. A generar en el conductor una conducta de respeto al peatón y en el peatón una conducta de autoseguridad. Pero sin olvidar que siempre el peatón es el más vulnerable en el caso de los atropellamientos. Y no continuar señalando a los peatones como culpables de ser atropellados y que pagan su distracción o error con la muerte.
La reflexión final sería pues, que como en este, como cualquier otro problema de salud pública, no basta la participación de una sola entidad. Tenemos que trabajar todos, la sociedad civil, los servicios médicos, y asegurarnos de que hay un compromiso y participación multidisciplinaria. Muchísimas gracias.